Bueno, se lo estábamos contando, la muerte de estos estudiantes, una vez que termina esta marcha por la educación en Valparaíso, dio paso a una serie de cuestionamientos respecto de la violencia urbana, lo que pasa en general con las marchas de cualquier índole. Queremos ahondar en ese asunto. Vamos a conversar aquí en Mañana en Directo con el doctor en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, Alexis Cortés, que entiendo además es experto en masas, me refiero a marchas, obviamente en sociología sí, pero en marchas y en este tipo de acción social. Alexis, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos. En realidad me he especializado en el estudio de movimientos sociales. Ya. Entonces, yo diría que más bien, más tu que área experto, de... es lo que más he estudiado. Perfecto para el tema que vamos a hablar. Alexis, mucho se ha dicho en los medios de comunicación, ha habido reacción política a los hechos, pero desde tu campo de expertise de los movimientos sociales, ¿qué reflexiones has hecho en estas últimas horas una vez que te enteraste de esto, más allá del hecho policial en sí? ¿Qué te ha dado vuelta en tu cabeza, insisto, en esta condición de un hombre que sabe de los movimientos sociales? Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que lo primero es la consternación, creo que un poco como buena parte del país, ¿no? Indignación, sorprendido de que esto pueda ocurrir. O sea, en cualquier lugar del mundo donde dos jóvenes universitarios que salen a manifestarse por un derecho colectivo como es la educación, terminando muertos, es una situación que realmente debe preocupar mucho a cualquier sociedad. Lo primero que, o sea, además de lamentar, como tú dices, el hecho en sí, lo que me preocupó al mismo tiempo fue, en parte, la reacción. Esto es un hecho indignante que ha significado la condena generalizada de la sociedad, pero no una condena unánime. A mí me preocupa también que en las redes sociales, sobre todo, se han manifestado algunas personas que han relativizado esta situación al punto de justificarla, ¿no? En el sentido de que, bueno, como se decía un poco en los años 80, incluso por figuras públicas, en algo habrán estado metidos, el papel de los estudiantes es estudiar solamente, no movilizarse, no exigir derechos, a través del vandalismo lo han tratado de justificar, y eso yo creo que es algo que nos debe preocupar tanto como este hecho absolutamente condenable en sí, porque uno puede aducir que lo que ocurrió es producto de un acto de un desequilibrado, de una persona que actuó con total irracionalidad, pero aquellas personas que estando en su casa, como fuera de esta situación tan loca, teniendo la posibilidad de reflexionar un poco, llegan a justificarlo, me parece que es muy, muy, muy alarmante. Quiero entrar en ese punto porque efectivamente tú tienes mucha razón cuando dice nada justifica lo que ocurrió. O sea, es una reacción desmedida, desproporcionada, que no tiene ningún tipo de lógica de lo que pasó. Pero dentro de lo que tú comentas, que efectivamente ayer lo estuve mirando y escuchando, había quienes decían, ¿sabes lo que pasa y por qué se llega finalmente a este nivel de irracionalidad? Es porque probablemente hay un grupo de la población, que no es poco, que está hastiado de la impunidad respecto de la falta de respeto, porque de la movilización y de la reivindicación válida de los derechos se pasa al rayado, se han quemado buses del Transantiago, se han incendiado autos, se ha saqueado, se ha robado, y en algunos casos, si no sale barato, en otros sale estrictamente gratis. Y muchos van al cuestionamiento, insisto, sin justificar lo que pasó, tratando de explicar. Esto pasa por el hastío y por la sensación de un grupo importante de la sociedad que dice hasta cuándo esto queda gratis y sale gratis, y esa acumulación de la rabia quizá te llevó a esa irracionalidad y a esa locura de tener que percutar un arma y matar a 2 personas. ¿Te hace sentido eso también? La verdad, yo no puedo dejar de verlo como una forma de justificar el acto en sí. A mí me parece que no corresponde en este momento, como de dolor, de tal complejidad, cuestionarse sobre el tema del vandalismo, que es un tema, pero que cuando hay una tragedia de por medio, me parece absolutamente fuera de lugar. Voy tratando de llegar al punto de la sensación que se genera o que puede llegar a generar en una persona. Te repito, no lo justifico, solo tratando de llegar a esa sensación que se instala también de decir, bueno, me están rayando mi casa, esto sale gratis, y te llevó en algún minuto a ese acto de locura. ¿Qué pasa con eso también? ¿Qué es la otra mirada que se da?
O sea, bueno, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de esa Eso persona? mismo. Es una caja negra, ¿no? Es difícil meterse en la cabeza de alguien que es capaz de cometer un acto así. Correcto. A mí me parece que en buena medida lo que está en cuestión son como dos maneras de vivir en sociedad. O sea, por un lado tenemos un joven que en un acto de absoluto egoísmo, de individualismo extremo, es capaz de sobreponer el derecho a la manifestación, sobreponerle a este derecho el derecho a la propiedad. Y por otro lado tenemos a jóvenes que están luchando por un derecho colectivo, en este caso la educación gratuita, algo que probablemente no a todos les llegue a alcanzar. O sea, hay muchos jóvenes que cuando la educación gratuita se vuelva un hecho, ellos ya habrán terminado sus estudios. Entonces, a mí me parece... Lo pregunto porque el hecho no se relaciona porque esta persona haya estado en contra de la manifestación a la educación. Es porque esta persona, según los antecedentes que hay, se sintió atacada porque le estaban rayando la casa, y ahí uno se pregunta cómo alguien puede ver en algún minuto todo rojo y llegar a matar a otro porque le están rayando la casa. ¿Qué puede ser la molestia válida? Pero llegar a matar, uno dice, bueno, la desproporción es infinita. Claro. Y ojo con eso, que el punto no era en contra de la marcha, sino que porque esa persona se siente agredida, finalmente. ¿Qué pasa en general con la sociedad cuando ésta se manifiesta? Porque probablemente el comportamiento individual de un ser humano no es el mismo que cuando está en un colectivo, y cuando en ese colectivo hay una reivindicación social que se quiere levantar. ¿Cambia el comportamiento de un ser humano que es capaz de perder el foco del respeto al otro, que es capaz de perder la noción del límite y tener que llegar a matar en la vereda opuesta? Y estoy pensando aquí en el caso de la persona que hoy día está detenida. ¿Qué pasa con el comportamiento humano en la masa? Sí, bueno, en este caso el comportamiento de un individuo, ¿no? Pero yo creo que es comparable, se podría comparar con un acto que sí es más colectivo, como son estos linchamientos públicos que nos llevaron a unos debates hace poco tiempo atrás, ¿no? Cuando algunos delincuentes fueron tomados detenidos de manera ciudadana. O sea, los propios ciudadanos lo toman detenido y comienzan a practicar con este joven detenido una serie de torturas públicas para castigarlo. Sí. Yo creo que hay una cierta analogía en el sentido de que lo que está primando es el derecho a la propiedad. O sea, para esas personas es mucho más grave, no sé, que a alguien le roben un celular o que sea agredido para que le quiten algo, que la integridad de cualquier ser humano. O sea, las personas están dispuestas a, más que a defenderse, ¿no? Porque ya dejó de ser una defensa una vez que la persona es reducida, proceden a cometer con el cuerpo de esa persona una serie de barbaridades que hacen que una falta, por ejemplo, colgar un lienzo, que puede ser una falta, ¿sí? La persona tiene el derecho a enojarse, pero que está dispuesta a combatir una falta con un crimen. Y eso yo creo nos habla de una sociedad o de ciertos sectores dentro de la sociedad que tienen una cierta dificultad para evaluar adecuadamente cuáles son las proporciones de los hechos y cuáles son los criterios que deberían primar frente a determinadas situaciones como esta. Retomo entonces la pregunta. Tiene que ver con una sensación de impunidad, porque si esas personas, que no es una, generalmente es un grupo que toma a esta persona, la desnuda, la pone en un poste, le pone el plástico para exponerla, se mofan y empieza este linchamiento, llega a ese extremo porque, insisto en el punto, hay una sensación de impunidad en un grupo de la sociedad que dice, o bien la justicia no existe, o si los toman presos van a salir de inmediato en libertad. ¿Tiene que ver con eso? Porque no me imagino que alguien en su sano juicio de puro gusto lo quiera hacer. Claro, tiene que ver con la impunidad, pero en un doble sentido, en una doble dirección. Que no solo se trata de gente que siente que esa persona probablemente no va a ser castigada. No va a ser castigada, bueno, probablemente que no saben lo que es pasar por una cárcel chilena, donde realmente las condiciones no son muy deseables para nadie. O sea, hubo gente que en el incendio en la cárcel pública murió por vender CDs piratas. Pero también hay una cierta impunidad de la gente que actúa en esa masa, ¿no?
cuando se siente con el derecho de torturar a alguien públicamente, sabiendo que, porque está en un grupo grande, esa misma persona no va a ser castigada. Por eso yo digo que tiene que ver con una impunidad doble. También tiene que ver, a propósito de la gente que justificó en cierta medida el acto irracional que terminó con el fallecimiento, con el asesinato de estos dos jóvenes, que en estos espacios donde las redes sociales, donde el encuentro no es cara a cara, también se sienten con cierta impunidad para hacer apología a determinados crímenes, particularmente a los crímenes de odio. Obviamente eso no es un problema de las redes sociales en sí mismas, ¿no? Es como el sillón de Donoto, ¿no? El problema no es el sillón, el problema son este tipo de actos. Entonces, claro, este hecho que nos duele a todos, que no es solo el asesinato de dos jóvenes, es mucho más que eso, tiene que llevarnos a preguntarnos, a cuestionarnos, bueno, ¿cómo convivimos en una sociedad democrática? ¿Cómo somos capaces de respetar al otro? ¿Cómo vamos contribuyendo discursos donde el disenso no encuentre como respuesta el odio, el rechazo total? El vandalismo. El vandalismo también, claro, hay que preguntarse por eso también. Yo creo que la cuestión tal vez no sea preguntarse si vivimos en una sociedad más violenta. Hay que preguntarse, como que es la pregunta que tú me estabas haciendo, bueno, ¿por qué vivimos en una sociedad que es capaz de producir individuos que son capaces de cruzar ese límite? Y eso quiero ahondar en aquello, porque por ejemplo que una persona, y siguiendo el ejemplo que comentábamos en algún minuto, que hay segundos o minutos en el que ve todo rojo, por ponerlo en un ejemplo súper, cuando uno está enrabiado a ese nivel, está el dicho que dice vi todo rojo y me nublé y solo actué impulsivamente sin racionalizar mucho. Tiene que ver con necesariamente qué puede haber detrás de ese tipo de individuos, y esto es casi una pregunta psiquiátrica más que sociológica, pero un cuadro psiquiátrico de descompensación severa, o puede ser que cualquiera de nosotros, entre comillas, más estabilizados, de un minuto a otro nos podamos ir a rojo totalmente. Mira, yo no tengo las competencias para responderte eso porque efectivamente es una respuesta más psicológica. Particularmente en este caso, además yo no quiero entrar en esa discusión porque yo no creo que haya sido un surto psicótico, ¿no? O sea, ¿tú no crees que hay una patología detrás de ese solo acto de percutar un arma y matar a dos personas? El acto es patológico en sí, pero yo no creo que la persona se haya vuelto loca en ese momento. Okay. O sea, yo creo que hay una cierta premeditación, una persona que está discutiendo hay empujones de por medio, agresiones verbales mutuas, una persona que dice voy a subir y le voy a disparar a todos, que sube, está actuando de manera premeditada. Entonces, bueno, por otro lado, somos lo que hacemos con lo que hacen de nosotros, por lo que decía Sartre. O sea, somos individuos, pero a la vez también somos portadores de una serie de herencias sociales, de determinadas situaciones que nos hacen preguntarnos sobre este acto en sí, no como el acto individual, que eso es, digamos, es lo que tiene que quedar para la sociedad. O sea, más allá del acto irracional en sí. La pregunta es por la sociedad. Una sociedad que desde hace décadas se viene centrando en un individualismo exacerbado, hasta incluso hedonista, donde también se han institucionalizado ciertas lógicas del abuso, donde es una sociedad del sálvese quien pueda. Entonces yo creo que es importante, por un lado, cualificar esta situación en el sentido de que, bueno, tenemos dos miradas totalmente distintas. Por un lado, la de un joven que reproduce esta idea de que valemos por lo que tenemos y no por lo que somos en sí. O sea, viendo un poco el perfil de este joven como que adoraba autos, que se aparecía con un montón de billetes en su fotografía y que está dispuesto a defender su propiedad privada a tal punto de privarle la vida a dos jóvenes como él. ¿Qué consecuencias te parece a ti que podría tener lo que pasó? ¿Sienta un precedente? ¿Genera un temor?
Porque esto marca un poco el antes y el después respecto de la irracionalidad, de la respuesta de una agresión que tampoco era válida, sí que fue así, porque la gente vuelve al punto de sentirse que le incendian un auto, le rayan la casa, le saquean el local, puede generar una reacción tan desquiciada como sacar una pistola y matar. ¿Qué pasa de aquí para adelante? ¿Qué consecuencias ves tú? ¿O qué acto va a generar esto en la sociedad y en quienes incluso salen a manifestarse también? Mira, a mí me parece que el acto es tan preocupante, tan alarmante como extraordinario. O sea, yo no creo que esto vaya a convertirse en un patrón, claro. Por algo y afortunadamente, ¿no? Afortunada y lamentablemente estamos escandalizados con lo que ocurrió. O sea, no hemos llegado a naturalizar este tipo de situaciones. En países próximos a los nuestros mueren militantes de movimientos sociales todos los meses. Sí, o sea, claro. Brasil, Venezuela. Venezuela, claro, también se producen situaciones similares. En México, en Colombia, en México y Colombia ocurre también con los periodistas. Yo creo que el hecho de que nos estemos escandalizando, que nos estemos preguntando qué nos está ocurriendo como sociedad, es algo que corresponde hacerse, pero al mismo tiempo no significa, y creo yo, que no devendrá en un tipo de patrón de comportamiento. O sea, y esperemos que así sea. Bien, muchísimas gracias, Alexis, por haber venido a comentar este hecho desde el análisis más sociológico de los movimientos sociales. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias.